Pero muy buenos días a todos, todas y todos los que están del otro lado. Hoy, programón. Buen día, compañeros, ¿cómo andan? Muy buenos días a todos, a todas. Una fecha reivindicativa para todos los argentinos en general, ¿no? Me parece que Exacto. hoy, para comentarles un poco, 26 de julio, se conmemora un nuevo año del paso a la inmortalidad de la compañera Eva Duarte de Perón. Vamos a estar historizando y comentando un poco quién fue y cuál fue su obra en nuestro país. Por supuesto, hoy día para recordarla, la recordamos en un año más, en una fecha por su muerte. Nos encanta recordar a Evita en todas sus facetas, en todos sus momentos de la vida, en todos sus discursos, en todas sus acciones, para reivindicar el trabajo del pueblo, para reivindicar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, para reivindicar, como ella decía, los derechos de sus descamisados, descamisadas en estos tiempos, y en los tiempos de ella, por supuesto. Les hago una pregunta, ¿no? Como, ¿qué significa Evita para ustedes? Bueno, vos, Caro, estás como ahora viendo la figura de Eva Perón. Es algo nuevo para vos también. Sí, es algo relativamente nuevo, pero cuando yo llegué a Argentina, lo primero, o sea, a la Facu, las primeras figuras políticas que pude reconocer y de las que hablaron un montón era de Perón y de Evita. Y la historia de Evita me pareció muy singular, no tanto por su militancia, que no la conozco tanto por su militancia, sino por la historia después de cuando murió y lo que sucedió con su cuerpo, que me pareció Que totalmente cruel, por supuesto. Súper cruel. Pero a raíz de ahí empecé a conocer un poco más de Eva y su actividad en la política, y me llamó mucho la atención porque es muy admirable realmente. Así que sí, más o menos conozco un poquito, pero bien. Ahí. Para ustedes, Evita, ¿qué es? Muy buenos días Buenos acá días. a la mesa. La verdad que ha dejado un legado importantísimo, Evita, en lo que es las clases populares, lo que es el pueblo argentino más que nada, donde la humildad con la que hacían los discursos, uno claramente lo vivió por la historia escrita, por sus videos, pero me parece que habrá sido gratificante para los que pudieron tenerla en la contemporaneidad de ese tiempo, en los que justamente pudieron ser parte de ella durante esos años que vivió y que convivió en la Argentina, para darle un poco más de justicia a un país donde justamente transitaba momentos difíciles, y me parece que ese legado en el que ha ella transmitido durante su tiempo como acompañante de Juan Domingo Perón, me parece que ha sido una relevancia de gran magnitud, en que justamente siguen pasando los años y cada uno de los argentinos están de los que forman parte justamente de este peronismo, o lo que están justamente inculcados bajo ese legado, le dan una preponderancia importante a lo que hizo Evita, más allá de que no tuvo un rol en la constitución de la nación, digamos, de presidencia, vicepresidencia, pero el rol que ejerció como acompañante de Juan Domingo Perón, donde le posibilitó más que nada a los trabajadores tener esa posibilidad de ver en otra, más allá de los que son de que formaron parte del gobierno, de ver de una mujer luchadora, de una mujer donde no llegó a ese lugar de acompañante de Perón por nada. No era solamente la primera dama, ¿no? No, claramente, a eso es lo que yo estaba yendo, que justamente su rol de hacerse cargo de algo que lo llevaba en ella propiamente, me parece que es
algo enorme lo que ha hecho y todavía se lo sigue valorando de una forma importante en el transcurso de Evita en la Argentina. Así que sí, estaremos repasando todo lo que convivió ella. Bueno, vamos a estar también hablando de lo que fue también con el deporte, que ha hecho algo magnífico en su poca estadía, que pudo haber hecho mucho más. La vez pasada estábamos hablando justamente de lo que significó el peronismo con el deporte, así que la verdad que bueno, vamos a estar narrando de lo que fue este transcurso de Eva Perón. Sí, y en sintonía con lo que decías, Brian, me parece importante poder contarle, audiencia por ahí, capaz hay alguien que no sabe o no termina de entender cuál fue el rol de Eva Perón en el peronismo, en el movimiento y en su gestión. Como vos antes mencionabas, ella no tenía un cargo de gestión dentro de lo que es la gestión del Estado. Ella fue presidenta de la Fundación Eva Perón, que era un nexo desde el Estado hacia las clases más populares. Tenía financiación, obviamente, por parte del Estado, pero no era funcionaria pública en el sentido más, no era secretaria, no era ministra, no era... Claro. Y me parece también que ella, para ese tiempo, estamos hablando más o menos de la década del 40, ella fallece en el 52, no solamente el rol de la mujer era estar en la casa, o sea, ser ama de casa, enfermeras, todo lo que tiene que ver con el trabajo del cuidado de las personas dentro del hogar y por fuera, sino ella fue a romper también una lógica de el lugar de la primera dama. Sí, por que supuesto. Me parece importante destacar que ella no era nada más la mujer de Juan Domingo Perón, sino que era la compañera en un proyecto político de país donde Eva por ahí le daba al gobierno de Juan Domingo Perón la parte más social, reivindicando y dándoles derechos a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Pero Eva también tuvo un rol fundamental en lo que tiene que ver con los diálogos con la CGT, la Confederación General del Trabajo. De hecho, muchas veces ella lo menciona en sus discursos como los compañeros de la Confederación General del Trabajo, ¿no? Es como... Exactamente, y el 17 de octubre, el 17 de octubre del 45, cuando a Perón lo meten preso y el pueblo sale a pedir y a exigirle la inmediata liberación del general Juan Domingo Perón, Eva fue la que estuvo en las tras bambalinas gestionando ese pedido de liberación del general en conjunto con todos los trabajadores, que para la época todo lo que fue el 17 de octubre fue una movilización de una cantidad no solamente en cantidad de trabajadores en la calle, sino que bueno, acá nomás en tu ciudad, en Berisso, los trabajadores de las fábricas y de los frigoríficos salieron a pie, a camionetas, o sea, como podían, se acercaban a Plaza de Mayo para exigir la liberación de su referente, de su líder político, y eso Eva también siempre en sus discursos se lo agradeció al pueblo, porque para ella la liberación de Perón no solamente era la liberación del líder del pueblo, sino también es la liberación de su esposo, sí, de su compañero de vida. Tuve la oportunidad de leer una de las cartas que le escribe Perón a Eva cuando está en la isla Martín García, y le dice: Chinita, quédate tranquila, ya hablé, me van a largar, y cuando me larguen nos vamos de vacaciones, o sea, como intentando ponerle paños fríos a la situación, y ahí se notaba realmente la efervescencia que tenía Eva en su relación con Juan Domingo, y aparte en su relación con el pueblo. Claramente las vacaciones no existieron, pasaron las elecciones, Perón asume como presidente, y ahí empieza toda una carrera política ya de gestión dentro del Estado argentino de Juan Domingo Perón y de Eva Duarte de Perón. Sí, recordemos que la incursión de
María Evita, en la esfera política permitió establecer derechos fundamentales, ¿no es cierto?, para todas las mujeres de nuestro país y, como decíamos recién al principio, también para el resto de los trabajadores y trabajadoras, también gestionando políticas públicas para los más chicos y las más chicas, que eran momentos difíciles, ¿no? Ella, y además ella llevaba toda su gestión política y toda su militancia, teniendo en cuenta también de dónde venía ella, ¿no? Recordemos que nació en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo del 2019. De 1919. ¿Qué dije? 2019. 2019. De 1919. Y ella era hija de un político más conservador, Duarte, y cuando su padre muere, ella con todos sus hermanos, que no eran reconocidos oficialmente por Duarte, digamos, quedaron medios ahí a la deriva. Entonces ella con 15 años tiene que venirse a la ciudad autónoma de Buenos Aires para empezar a caminar su vida como actriz, ¿no es cierto? Recordemos que ella viene desde ahí, desde los teatros, y también haciendo y teniendo un rol muy protagónico en lo que tiene que ver con el radioteatro, particularmente de esa época, con la radiofonía, hasta que conoció a Perón, sí. Sí, y acá quiero hacer una salvedad que por ahí poco se habla de la vida de Eva Perón. Es que ella, como vos bien decías, inició sus pasos en el radioteatro, pero a su vez ella generó una actividad sindical como afiliada de la Asociación de Actores Argentinos, y en 1943 llega a ser presidenta de la Asociación Radial Argentina. Sí, justo eso estaba por decir. Perdón, no quería que por ahí se pierda, porque por ahí también se genera esa cuestión de como, bueno, Eva empezó a hacer política con Perón, y en realidad Eva ya tenía esa impronta de querer mejorar lo que veía. Por esto también que vos decías recién, Gonza, de lo que fue su niñez, siendo hija no reconocida, y a su vez en muchas de las películas donde figuran y de los libros donde se habla de la vida de Eva Perón, siempre se cuenta que cuando ella va al funeral de su padre para despedirse, la familia del padre, todo lo que tiene que ver con la conjunción familiar, no solamente era parte de la oligarquía, sino también un desprecio hacia la figura de Eva y de los hermanos y de la madre de Eva, que eso le marcó le marcó a fuego su pensamiento sobre los sectores más conservadores de la sociedad, porque lo había vivido no solamente de donde venía económicamente, sino desde donde venía personalmente. Sí, lo vivió en carne propia, por supuesto. Exactamente. Esto que vos mencionabas sucedió en 1943, donde ella formó parte de las primeras líneas fundadoras de los sindicatos de los trabajadores de radio, y bueno, fue presidenta efectivamente en 1943. Una vez que ya conoció a Perón, y esto que vos mencionabas al principio, Lau, empezó a recorrer junto a Perón su vida política un poco más fuerte, y ya teniendo de alguna manera injerencia injerencia sobre el Estado, digamos, y ahí fue ella recolectando experiencias y reuniendo compañeras para generar el partido femenino, peronista femenino, en 1949. Y a partir de ahí empezaron a debatir el rol particularmente de la mujer el rol de la mujer en la política, ¿no? Se empieza a mover y a discutir el voto femenino. Sí, no solamente fue el voto femenino, sino también fue poder participar de las listas. Exacto. Después vamos a estar hablando un poco de lo que tiene que ver con las elecciones que se vienen este año, pero ya hace tiempo que las listas son encabezadas por mujeres, y que hay un montón de dirigentes y
diputadas, senadoras, bueno, tuvimos presidenta, digo, y eso fue gracias a una lucha que existió de la mano de Eva Perón. Obviamente que la lucha por el voto femenino venía desde antes, y la reivindicación y la conquista de derechos de las mujeres continúa hasta ahora, pero no hay que negar tampoco que la figura de Eva Perón en la conquista de ese derecho, no solamente de poder votar, sino también de poder participar y ser elegida como representante, fue gracias a la lucha de Eva Perón y de las compañeras que estaban en ese proceso con la compañera Evita. Sí, también en un contexto desagradable para ella también se podría decir, porque viniendo de una actriz se lo criticó mucho a Juan Domingo Perón, siendo presidente, que tenga una mujer como compañera, como persona que está permanentemente al lado de ella, una actriz, y eso también tuvo que convivir Evita durante esos años que pudo llevar a cabo las diferentes políticas públicas que intentaron llevar a cabo justamente y que lograron, como bien decías vos, con diferentes derechos que se le dieron a los trabajadores y al pueblo argentino. Convivir con eso también a Evita se le da mucho mayor valor a lo realizado. Sí, por supuesto. Un año después de la promulgación del voto femenino, Eva impulsó la Fundación Eva Perón, que venía a reemplazar la tradicional Sociedad de Beneficencia de la capital federal, liderada por un grupo de mujeres de la alta sociedad, ¿no? Ya más conservadoras. Tengo el recuerdo sí, de las mujeres de lo que es la sociedad rural, en su momento también era esto que charlábamos recién, las primeras damas estaban ahí, pero siempre rodeadas de esta oligarquía y todo dando lo que sobra, que siempre es algo que actualmente también se discute. Esa cuestión de la caridad, de bueno, doy esto porque me sobra, doy esto porque no me sirve. Y Eva a los trabajadores, las trabajadoras, los niños las personas mayores no les daba lo que sobraba, le daba lo mejor porque se merecían lo mejor, porque eran parte de esta sociedad. Y también irrumpió con eso de que al pobre se le da lo que sobra, si no se le daba lo mejor, porque el Estado tenía que garantizar derechos y proveer una vida digna. Sí, por supuesto, la Fundación Eva Perón cumplió los roles de ayuda humanitaria para los pobres en todo el país y también en el mundo. En países como Estados Unidos, Israel, Perú, Ecuador y Colombia, en todos dichas labores participó también ella personalmente. Es decir, bueno, no solamente la ayuda de la Fundación Eva Perón era para los argentinos y las argentinas, sino que también enviaba colaboraciones al resto del mundo para los más necesitados. Sí, los más necesitados, digamos, ¿no? Lo que siempre quedaban a un lado de las políticas conservadoras, que lo único que hacían eran esto, ¿no? Hacerse cada vez más rico, y si les sobraba algo se lo daban a los más pobres. Y en ese sentido, la Fundación Eva Perón y la figura de Eva Perón tiene un rol muy fundamental en la política, y es donde empiezan a hacer, digamos, todo esto, ¿no? Y la participación, obviamente, de la mujer, que trajo un montón no iba a decir contradicciones, pero no son contradicciones, trajo un montón como de problemáticas alrededor de su figura, digamos. Exacto. ¿No? Y que después se ve plasmado con la crueldad cuando ella muere y lo que hacen con su cuerpo, ¿verdad? Exactamente, quería hacer un paréntesis de acá que me parecía importante. Ella cuando, ahora no me acuerdo particularmente el año, pero ella va a una gira por Europa, al cual es invitado Perón, y Perón por diferentes decisiones geopolíticas decide no ir, pero obviamente enviar representantes, y lejos de enviar representantes como de gestión de Estado, o sea, los manda, pero manda a Eva, que obviamente era de su máxima confianza,
y aparte era una figura muy fuerte dentro de la Argentina y dentro de esto de la política a nivel mundial, por más de no ser, tener la figura de gestión en particular. Y ella va a España, creo que va a Francia también, recorre algunos países de Europa, y obviamente protocolarmente cuando llega un presidente, una presidenta, una figura de Estado, se lo reciben con ciertas cuestiones protocolares, y van a museos. Y bueno, Eva, más allá de lo protocolar, exigió a los estados donde fue a visitar poder ir a los barrios más populares y poder brindarles ayuda. Hizo todo un trabajo también de ver, de hablar, de poder entender las problemáticas de esos barrios populares en otras partes del mundo, porque a ella no le gustaba eso de ir a comer o ir al mejor museo o toda esa cuestión más protocolar de cada uno de los estados a los que le tocó ir a visitar, porque entendía que su lugar y su rol era con los más necesitados, no solamente de Argentina, sino del mundo. Y que también fue duramente criticada como, bueno, ¿cómo va a ir a Europa y le va a exigir a los presidentes de los países europeos que lo lleven a los barrios más marginados? Y hubo todo ahí una controversia en lo que ella exigió y bueno, en lo que protocolarmente debería haber sido, pero ahí muestra una vez más del lugar donde estaba Eva, no importara el lugar del mundo, sino que ella estaba con los más desprotegidos, con sus descamisados. Por supuesto. Ella, ya para ir finalizando con esta editorial, ella padece de su enfermedad, se enfermó de cáncer de cuello uterino en los últimos años de la década del 40. En 1950 ella había perdido, para 1950 había perdido 10 kilos de su masa corporal. Y a pesar de los frecuentes tratamientos, se vio obligada a votar por primera vez, que el primer voto femenino fue en el 50, en los comicios del 51, desde su cama, ¿no es cierto? Y previo a esto, como su figura y la de Perón habían crecido como una sola, digamos, como una figura, y era... se exigía, digamos, desde del pueblo trabajador que la lista sea Perón y que después finalmente eso se lleva a cabo con Isabel un par de años después, pero ella exigía ir como vicepresidente y ser fórmula de Perón en las elecciones del 51. Por su enfermedad, ella tuvo que descindir de ese rol y de su postulación como vicepresidenta, y en lo que fue la inauguración de la televisión en Argentina, ella dio su último discurso en el 51. En el 51. Y tenemos audios de eso. Así es. Ahí vamos a escuchar a Eva Perón en el discurso del 17 de octubre del 51, que fue obviamente un acto por el Día de la Lealtad Peronista que realiza la CGT, y obviamente estaban invitados y fueron parte Juan Domingo Perón y Eva Perón y todo el gabinete del gobierno peronista en 1951 en Plaza de Mayo. Y por lo que acaba de decir esta tarde, que yo no terminaré ni entregándole en vida de pagarle para agradecerle lo bueno que siempre fue y es conmigo. Nada lo que tengo, nada lo que soy, ni nada lo que pienso es mío, dice Perón. Yo no le diré la mentira acostumbrada. Yo no le diré que no la merezco. Sí, la merezco, mi general. La merezco por una sola cosa, que vale más que todo el oro del mundo. La merezco porque todo lo hice por amor a este pueblo. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma.
me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Y le doy las gracias a usted, mi general, por haberme enseñado a conocerlo y a quererlo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descantado vale más que mi vida. Es emocionante. Yo cada vez que la escucho, cada vez que busco algo de ella en internet o la leo, realmente me emociona porque ella habla con un amor y con una empatía hacia el pueblo trabajador, y se nota mucho hacia el pueblo trabajador y mucho amor hacia Perón, ¿no? Y se nota que siempre se pone en el mismo plano, digamos, que los trabajadores, las trabajadoras, que el pueblo, y eso empatiza muchísimo más. Y obviamente en este contexto donde ella, un poco, para quienes la admiramos, consideramos que esto fue su despedida. Exactamente. Te pone muy triste porque lo hace con mucho amor. Lo hace sabiendo que se va a morir en algún lugar de su inconsciente, porque ella por momentos habla, después vamos a seguir escuchando un par más de fragmentos, pero todo el tiempo habla como que, bueno, que ella se va a mejorar y va a seguir luchando por los trabajadores y trabajadoras de la patria, pero por momentos también dice, y si me toca dejar la vida por Perón, yo, bueno, la famosa frase, yo sé que recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria, es un poco ese doble juego de que, bueno, un poco el deseo y por otro lado un poco el miedo de lo que sucedió finalmente el 26 de julio del 52. Tengo acá también un fragmento que este discurso, por más que siempre Eva en sus discursos metió lo pasional, metió el amor, metió esto que vos también mencionabas recién de la empatía con los trabajadores, también tenía un discurso muy fuerte, muy sólido y muy político, que por ahí también muchas veces eso se pierde y solamente se la dejan en el lugar de, bueno, conquistó el voto de las mujeres, le daba ayuda social a los descamisados, los más necesitados, pero en realidad Eva entendía la política como la política es, no es que era una mujer que, bueno, solamente organizaba ciertas cuestiones, sino que entendía una lógica general de lo que sucedía en el país. Y el día de su renunciamiento, que recién hablábamos, cuando se le exigía a Perón que la fórmula sea Perón-Perón, Juan Domingo Perón, Eva Perón, y que Eva pudiera tener un cargo de gestión ya constitucional. Obviamente que un poco por lo que vos decías, la cuestión de salud de Eva era muy compleja, pero a su vez también había parte de la gestión militar que no quería ni que Eva fuera vicepresidenta y mucho menos no quería que una mujer fuera vicepresidenta. Digo, recordemos que estamos hablando de la década del 40, década del 50, donde para nosotros ahora hay cosas que son hiper obvias, en esos momentos recién empezaban a suceder. Entonces también había un montón de contraposiciones, no solamente en la figura de Eva, sino en el rol de la mujer. Y la frase que traigo acá para compartir, ella plantea lo siguiente: ellos no perdonarán jamás que el general Perón haya levantado el nivel de los trabajadores, que haya creado el justicialismo, que haya establecido que en nuestra patria la única dignidad es la de los que trabajan. Ellos no perdonarán jamás al general Perón por haber levantado todo lo que desprecian los trabajadores, que ellos olvidaron los niños y los ancianos y las mujeres, que ellos relegaron a un segundo plano. Ellos, que mantuvieron el país en una noche eterna, no perdonarán jamás al general Perón por haber levantado las 3 banderas que debieron haberse levantado
que debieron haber levantado ellos hace un siglo: la justicia social, la independencia económica y la soberanía de la patria. Eso es un fragmento del discurso que da Eva Perón el 22 de agosto del 51, en lo que recordamos popularmente como el renunciamiento de Eva Perón a conformar la lista, y que básicamente le está hablando a la oligarquía reaccionaria de esos tiempos, donde básicamente lo que dice, que qué loco, ¿no? Porque después, hace muy poco tiempo, en Brasil sucedió lo mismo, cuando le hacen el golpe a Dilma y a Lula, que lo meten preso. Digo, ya hemos hablado de eso, pero Lula en un dicho dice: yo nunca pensé el odio que generaría darle un plato de comida al pueblo trabajador. Y esto es lo mismo, entender que hay un sector que odia y hay un sector que no entiende que todos tenemos las mismas condiciones y que todos tenemos que tener los mismos derechos, y que se genera esa antípoda de odio y desprecio. Y esto es lo que marca Eva en este discurso, donde plantea de que el odio hacia el general Perón en realidad era el odio hacia un pueblo, hacia el pueblo trabajador, y que por eso mismo ella luchaba en contra de estas personas y de estos sectores, porque entendía que si ellos estaban en el poder, íbamos a seguir viviendo en la miseria. ¿Escuchamos un audio más? Sí, ahí vamos a escuchar la última parte del discurso del 17 de octubre del 51, que, como recién decíamos, fue uno de los últimos que dio Eva, y que fue como su despedida. No existe ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Nuestra vida por Perón, viva Perón, viva Perón, gran triunfador.